Buenas tardes, mucho gusto estar acá, gracias. Esa es una pregunta que remite a mi prehistoria juvenil, ¿no? En realidad, yo comencé siendo estudiante de ingeniería eléctrica por las supuestas aptitudes que tenía en matemáticas durante mi bachillerato. Pero esas aptitudes en matemáticas no correspondían con intereses y convicciones de otra índole. Yo recuerdo que mientras asistía a las clases de ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional, pues me la pasaba leyendo libros de literatura, novelas, cuentos, y no era muy buen estudiante de ingeniería eléctrica. Entonces decidí pasar a filología, entre otras cosas porque buscaba, era lo más parecido a hacer estudios literarios en esa época. La carrera de literatura en la Universidad Nacional es mucho más posterior a mi ingreso a filología. Y creo que la decisión fue afortunada porque yo me sentí muy a gusto con la carrera y hoy me siento en enorme deuda con lo que pude aprender en esa carrera de filología. Lo cierto es que yo encontré en la filología algo que sirvió de puente de comunicación con la historia. Es que en algunas materias, en algunas asignaturas de filología, tuve un contacto muy sistemático con el análisis e interpretación de textos literarios. Y de hacer análisis e interpretación de textos literarios, pasar a análisis e interpretación de textos en general, que no sean literarios, pues el paso es muy corto. Y entonces allí estuve cerca de unos autores como Bakhtin, como Roland Barthes, sobre todo el segundo Roland Barthes, y Tzvetan Todorov, que me ayudaron a entender la conexión que hay entre cualquier documento, cualquier obra creada por el ser humano y lo que llamamos el contexto histórico. Y eso yo creo que sirvió de antesala para después ser estudiante de la maestría en historia sin ninguna dificultad. Bueno, eso sí fue un asunto más bien administrativo. Yo en realidad me fui a Francia a hacer un doctorado en historia. Lo que pasa es que por el tutor que tuve en Francia, es bueno advertir que en Francia es muy importante la figura del tutor, o sea, del director de la tesis. Y entonces, si uno le interesa trabajar con ese director, pues también tiene que subordinarse al lugar administrativo donde esté el director de la tesis. Entonces, para yo poder seguir haciendo mi tesis doctoral en Historia de Colombia, debía inscribirme como estudiante del doctorado en Sociología de París III, pero en realidad la tesis que yo presenté es una tesis en Historia de Colombia. Fue una universidad que se extinguió, no la reconozco ahora, cuando voy ahora es una universidad muy diferente. Era una universidad con estudiantes de provincia, yo venía del Quindío, yo era un campesino del Quindío, venía de coger café, fue por haber cogido café que yo reuní el dinero para pagar la inscripción en la universidad, para presentar el examen de admisión. Y yo me puse muy contento cuando allá en Armenia miré el periódico El Tiempo, y aparecía mi código como uno de los afortunados seleccionados por el examen de admisión de la Nacional. Pero cuando yo llego a Bogotá, para mí era otro mundo. Yo como campesino me acostaba a las 6 o 7 de la noche. En Bogotá uno no se acuesta ni a las 6, ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9, y menos un estudiante universitario. Entonces tuve que aprender a acostarme a la 1 de la mañana. Después llega Marco Palacios a la rectoría de la Universidad Nacional, y si hay un historiador que marcó mi vida fue Marco Palacios, pero no como historiador, como rector de la Universidad Nacional, porque fue el rector de la reapertura después de casi un año de cierre, que decidió abolir las residencias estudiantiles, y entonces eso hizo que el estudiante de provincia desapareciera de la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional quedó hecha para el estudiante bogotano o de los lugares más cercanos a Bogotá.
Yo terminé como pude con condiciones económicas muy difíciles y me considero pues afortunado de haber pasado la prueba de vivir en una universidad nacional que ya no estaba hecha para la nación, sino para Bogotá. Por ejemplo, aquellos que me iniciaron en los estudios literarios, en el análisis semiótico, en el conocimiento de la literatura hispanoamericana, profesores como Harold Alvarado Tenorio, como Rubén Arboleda, los recuerdo con especial cariño. El departamento de historia de aquel entonces me pareció un departamento de historia muy compacto que ofrecía unas líneas de investigación ya muy sólidas, muy definidas. Recuerdo muy bien pues el seminario de historia social de Mauricio Archila, que sin duda influyó fuertemente en mis decisiones para lo que iba a ser la tesis de la maestría. Recuerdo las clases con el profesor Bernardo Tovar. Me llamó mucho la atención el seminario con el profesor Guillermo Páramo, porque hace parte del folclore universitario. Es ese tipo de profesores que no ha escrito nunca nada, pero es el más atractivo para todo el mundo. Recuerdo también pues, la impronta, aunque no asistí a sus seminarios, de César Ayala, el seminario de Historia Política con Medófilo Medina. Allí ellos ofrecieron un menú de autores muy interesante. El seminario con Fabio Zambrano sobre el siglo XIX colombiano también me pareció muy sugestivo. Fue en ese seminario donde yo atrapé la idea de que había que hacer la biografía de Manuel Ancísar, y fue él quien me condujo al archivo Ancísar de manera muy diligente y muy amable. Francia en términos generales es una sociedad muy conservadora, que tiene cosas buenas ser conservador, y sobre todo para los historiadores, porque esas sociedades conservadoras le enseñan a uno a apreciar lo viejo, a apreciar la tradición, a que lo que está viejo no hay que abandonarlo rápidamente. Y nosotros los colombianos estamos acostumbrados a abandonar todo rápidamente. No dejamos que las cosas envejezcan, que tengan años, que tengan moho, que se vuelvan patrimonio, ¿no? Nosotros destruimos fácilmente todo y nos desapegamos. Los franceses se apegan a las cosas más viejas, así sean poco prácticas. El aprecio por el libro y la lectura me pareció algo impactante para nosotros. Ese deleite de leer mientras uno está en el tren, mientras uno está en el metro, se lo aprendí y lo aprecié de los franceses. Ahora bien, yo encontré que los estudios sobre Latinoamérica son muy débiles en Francia. Entonces, son 3, 4, si acaso 5 profesores que más o menos tienen trayectoria e interés por temas latinoamericanos y en especial por temas colombianos. Aún así, esos pocos profesores ofrecen, por ejemplo, sus propias bibliotecas, que son casi superiores a cualquier centro de documentación colombiano sobre Colombia. Yo inicialmente quería trabajar con el profesor Piero Sambaló, un especialista en historia de lo político, que mezcla historia de lo político e historia conceptual. Yo estaba terminando la biografía de Manuel Ancísar y acababa de leer un libro de él, que yo creo que es el mejor libro de Rosambaló, que lamentablemente no ha sido traducido al español, que es Le Moment Guizot, el momento de François Guizot, un político francés de la primera mitad del siglo XIX, un liberal francés. Ese libro es estupendo, y con ese libro yo lo tomé como modelo para escribir mi biografía de Manuel Ancísar. Entonces, mi ideal era terminar con la asesoría de Rosambaló mi biografía de Manuel Ancísar. Yo le escribí solicitando su dirección doctoral y casi de inmediato me respondió diciendo: estoy saturado de tesis. Él es una estrella, es una vedette en la historiografía francesa. Entonces tuve que descartarlo. Pensé después en François Javier Guerra, que ustedes deben conocerlo. Entonces alguien me advirtió que estaba muy enfermo.
que no estaba en disposición de recibir más tesis. Y de hecho, un par de años después murió. Entonces me quedó una alternativa. Conocí aquí en un congreso de historia, en un congreso nacional de historia, en Bogotá, conocí al profesor Jean-Pierre Bastien, un especialista en sociabilidad protestante en México. Entonces yo alcancé a hablar muy corto con él y después en la correspondencia por internet fuimos perfeccionando un tema inicial hasta que pareció atractivo ir a trabajar con él en la Universidad Marc-Bloch de Estrasburgo y finalmente terminé con él. Fue un director muy sobrio, muy correcto, muy claro, de aquellos que le ayudan a uno con, digamos, a pulir la piedra preciosa que uno tiene. Puedo decir sin duda que a mí me interesa mucho estudiar élites, y sobre todo élites políticas y letradas, ¿no? Yo creo que por mi formación en literatura, en análisis de textos de creadores literarios, pues sí tengo una propensión que no puedo negar por aquellos personajes de la vida pública que ejercieron influencia como políticos y letrados, como hombres de letras y como hombres políticos. Entonces, yo creo que me puedo provisionalmente autoclasificar como un historiador de las élites en Colombia. Por ejemplo, para mi libro sobre Luis Tejada, pues fue muy importante el libro de Edward Palmer Thompson, La formación de la clase obrera inglesa, y específicamente algunos capítulos que me permitían asociar lo que relataba Thompson con mi personaje Luis Tejada. El libro de Mikhail Bakhtin sobre Rabelais también en ese momento me impactó y me inspiró mucho para escribir esa biografía del periodista Tejada. Luego, como ya le mencioné, me detuve en la obra de Rosanvalló y especialmente en su biografía intelectual de François Guizot. Ese libro me parece precioso, un libro inteligentísimo y yo creo que es uno de los mejores modelos para estudiar cualquier personaje político del siglo XIX. Después, por obvias razones, Maurice Agulot, lo leí con mucho cuidado, también a François Furet, para la noción de sociabilidad. Últimamente yo me he fijado mucho en la obra de Elías José Palti. Me parece que es uno de los historiadores de conceptos y de historia intelectual más serios, más consistentes que hay. También aprecio mucho lo que hace Rafael Sagredo en Chile, en el estudio de los intelectuales chilenos, lo que hace Altamirano, la tradición que ha dejado en historia intelectual. Aprecio mucho lo que hacen las historiadoras y los historiadores del libro y la lectura en México, que es una tradición inmensa, que me parece un modelo digno de ser tomado en cuenta para ese tipo de estudios. Me parece un ejercicio fundamental de las ciencias humanas en general, no solamente de la historia, sino de las ciencias humanas en general, la conexión entre texto y contexto. Cómo para entender un texto es importante el contexto. Esa conversación entre autor, obra y época me interesa muchísimo, muchísimo, porque en últimas no es tanto el valor estético de la obra en sí, que puede que no lo tenga, que la novela sea mala posiblemente, pero documentalmente la novela mala como la novela buena nos remiten a una red de relaciones a la que perteneció el autor y a la que perteneció esa obra.
Hay un problema metodológico y casi ontológico para estudiar los intelectuales en Colombia. Es que no, es que primero no hay una tradición historiográfica lo suficientemente sólida como para contar con una premisa fundamental, una premisa cultural, que es tener, por ejemplo, obras completas de los principales autores colombianos. Es decir, nosotros sabemos de algunos intelectuales y no sabemos de otros. De unos conocemos más o menos bien sus trayectorias y de otros no. Yo creo que una premisa metodológica es reunir corpus de textos lo suficientemente exhaustivos como para que sean lo suficientemente representativos de las trayectorias de cada individuo creador. Nosotros necesitamos tanto tener las obras completas de un Francisco Posada, por decir algo, que recientemente le han hecho unas compilaciones muy serias, como tener disponible toda la producción artística de Enrique Grau, para que un historiador del arte pueda hacer una historia del arte genuina. Los intelectuales son unos productores sistemáticos dentro del campo cultural. Son quizás los más obvios, son quizás los más visibles, los más evidentes, porque son productores sistemáticos, no son productores espontáneos ni esporádicos, son aquellos que están produciendo símbolos de todo orden constantemente y consumiéndolos. Entonces la historia intelectual es un terreno muy bien definido dentro de la historia cultural. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que es apenas un elemento que le da consistencia al campo de la cultura, que es, por ejemplo, todas las tradiciones pluriétnicas del país que están basadas en la oralidad, que son difíciles de estudiar, que son difíciles de compilar y que nos han sido difíciles comprender. Bueno, yo miro la biografía como tres cosas: como método, como recurso y como género. Como método porque es una forma de recomposición de momentos históricos de la sociedad. Como recurso porque el biografiado es un pretexto para entender algo más que está detrás de ese personaje. Es un recurso para entender más. Es decir, si uno en la biografía solo se satisface en reconstituir al individuo, quedó a medio camino. Metodológicamente hay que ir más allá. Esa vida individual es una manera de entender lo que había alrededor de ese individuo. Y es un género porque la biografía permite que haya una forma de escritura de la historia. Hay un requisito, hay una condición de la biografía, a mi modo de ver. Es que haya la suficiente base documental que permita pensar en una reconstitución biográfica. Hay vidas muy interesantes, muy apasionantes, pero resulta que no quedó un archivo privado. La familia no conservó nada, los archivos oficiales tampoco. Entonces nos quedamos más con lo que muy fragmentariamente ha podido prolongarse en la memoria acerca de ese individuo, lo cual es lamentable. Nosotros tenemos pésimos archivos, comenzando por el Archivo General de la Nación. Y los buenos archivos están muy mal catalogados. Es decir, sabemos que hay unas selvas vírgenes de archivos en Colombia, que por omisiones, olvidos, lo que sea, no tienen buenos índices y buenos catálogos. Yo creo que ahí en ese subterráneo documental, casi clandestino, debe haber con qué hacer muy buenas biografías. Alguien me decía, es que es muy difícil hacer biografías en un país que no ha producido gente importante. No hay que ser gente importante. Yo sé que Colombia solo ha producido una clase política muy mezquina, muy podrida, pero hay que tratar de explicar por qué esa clase política era tan podrida.
estudiando algún podrido de esos. Y yo creo que hay con qué hacer biografías de esos podridos, de esos antihéroes que hemos tenido, de esa gente cínica, mezquina que ha gobernado el país por mucho tiempo. Y eso nos ayudaría a entender de dónde salió esa clase política, porque algo que es muy interesante del estudio de los intelectuales es la relación con el poder, es el vínculo con el poder político. Una manera de descifrar el poder es descifrando la red de relaciones a la que pertenecen esos individuos, cómo las construyeron, cómo hicieron parte de esas redes, para qué las usaron, con qué procedimiento las utilizaron, porque en casi todos ellos hay una manera o maneras de disfrutar la relación con el poder político. Pues yo sí confieso que sí me interesa tratar de escribir bien, en lo cual yo me siento muy frustrado. Yo me releo y no está bien la cosa. Todavía no agarro algo que me diga esto era lo que yo quería escribir. Yo creo que me ha aproximado a lo que he querido escribir. Hay un autor que hace parte de esas lecturas casi íntimas, con las cuales uno se prepara una atmósfera para entrar en materia, porque no nos digamos mentiras, hay cosas de la historia muy aburridoras. Yo nunca podría hacer algo cuantitativo, o haría algo cuantitativo como algo preliminar para usarlo después en la explicación y la narración. Es leer a Borges. Independientemente de lo que trate Borges tiene un modo de narrar que es muy limpio, y esa limpieza gramatical de Borges me gusta mucho. Yo no sé si usted lo ha notado, pero en Borges no sobra nada, es muy limpio, muy sobrio, y entonces yo trato de reconstituir esa sobriedad. Y así hay otros autores literarios que le dejan a uno una idea de perspectiva narrativa que uno cree que podría utilizar alguna vez. Yo creo que es una relación íntima, natural. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a estas separaciones artificiales de las disciplinas, pero en realidad pues eso no son universos separados, en la realidad eso está muy junto. Nosotros aquí a veces nos escandalizamos de que el historiador haga literatura o viceversa. Yo creo que hay unos vínculos muy estrechos que, por ejemplo, los trata de solventar la biografía, que sirve de síntesis, o como lo hacen los que escriben novelas históricas. Como Luis Tejada vivió apenas 26 años, murió en 1924, y yo estoy hablando de una generación intelectual que siguió viviendo después de él, pues me pareció importante ver qué podría haber sucedido con Luis Tejada si hubiese tenido una vida más o menos prolongada, como sucedieron con otros intelectuales miembros de la misma generación intelectual. Entonces no me parecía nada difícil ni descabellado hacer un ejercicio de imaginación histórica, ver qué pudiese haber sucedido con un Luis Tejada que murió siendo comunista, y después ver que compañeros coetáneos de Tejada pues dejaron de serlo en la década siguiente y más bien fueron cercanos al liberalismo de izquierda, y otros quizás más escépticos incluso no manifestaron entusiastas adhesiones partidistas como un León de Grey. Entonces yo quería mostrar ese abanico de posibilidades de un personaje como Luis Tejada, pero en últimas, recordando el libro, pues él tuvo el talento de morir a tiempo, es decir, murió siendo un modelo o un paradigma intelectual y ético para su época, y quizás si hubiese vivido más ya no sería un personaje tan interesante para un biógrafo.
En ese sentido, ¿cómo entiende usted la categoría de pueblo? Ahora mirando de lejos mi propio libro, el pueblo no está muy presente en el libro. El pueblo está insinuado o evocado porque quienes en últimas están vinculados a la vida asociativa que yo describo en el libro, ese mundo de sociabilidades, es quienes representan la parte más avanzada del pueblo. Son aquellos sectores populares letrados, capacitados para la política, como los artesanos. Entonces, el pueblo como categoría sociológica en su completa totalidad no aparece en el libro. Y considero que para cualquier historiador allí hay una dificultad epistemológica, ontológica, narrativa, de dar la voz del pueblo. El pueblo aparece siempre por las vías indirectas de aquellos intermediarios culturales. El gamonal, el cura párroco, el maestro de escuela, el artesano letrado, llámese carpintero, talabartero, impresor, sastre. Entonces, el pueblo sigue siendo para el historiador un enigma. Y teniendo en cuenta el trabajo sobre sociabilidad, ¿cómo comprende usted ese concepto? La sociabilidad tiene que ver con el ámbito de evolución del mundo de relaciones de los seres humanos, sus aptitudes para establecer vínculos. Y esos vínculos pueden ser esporádicos, efímeros, espontáneos. Lo que sí me parece cierto es que con el advenimiento de la vida republicana, desde la independencia o un poco antes, ese mundo de las relaciones comenzó a cambiar. Es decir, los vínculos comenzaron a basarse en otros principios, en otras categorías. ¿Cómo ve usted el panorama de la historiografía colombiana actual? Es un panorama muy difuso porque hay una hiperproducción que es difícil de asimilar por las convocatorias a los congresos nacionales de historia de estudiantes y de profesores. Esos eventos suelen ser multitudinarios y ofrecen un panorama de preocupaciones muy grande. Yo creo que hay una tendencia muy a la dispersión. Eso sí me preocupa. Es decir, nosotros no tenemos grandes paradigmas de historiadores. Tenemos muy buenos historiadores, sin duda alguna. Tenemos pioneros en varios sentidos. Tenemos algunos que nosotros podemos llamarlos nuestros maestros. Pero aún así, esos nuestros maestros no constituyen unas corrientes historiográficas lo suficientemente sólidas como para convocar. A veces son unos simples llaneros solitarios, amargados, neuróticos, pero muy creativos, eso sí. Pero no son gente que agarre y conformen una tradición consistente que diga, ese es un campo de investigación completamente consolidado en Colombia. Yo creo que hay muchas tentativas, nosotros nos movemos en muchas tentativas, a veces con el peligro de la moda intelectual. Y en su concepto, ¿qué periodos, lugares y objetos están en mora de ser investigados? Primero, nos hace mucha falta tener una red de archivos a nivel nacional lo suficientemente bien estructurada. Yo creo que la archivística en Colombia y todos los procesos de conservación y de documentación carecen de buenos recursos por parte del Estado. Tenemos a muchos archivos regionales y al Archivo General de la Nación trabajando con las uñas. Hay un objeto de estudio que a mí me parece, no lo digo porque yo esté cerca de ese objeto, sino porque si uno compara con tradiciones de otros países se nota la gran diferencia. Es las historias del libro y la lectura. Nosotros no hemos hecho una historia del libro, no hemos hecho una historia de la cultura letrada, no hemos hecho una historia del universo de los impresos, algo que sí tienen los brasileros, que sí tienen los chilenos o que sí tienen los mexicanos. No tenemos una historia del Estado. Nosotros nos la pasamos hablando mal del Estado. Con muchísimas buenas razones hablamos mal del Estado.
un Estado irresponsable, un Estado ampón, un Estado que tiene un montón de defectos. Pero no tenemos una historia que nos explique por qué ese Estado es así, por qué nosotros tenemos un Estado así, que es una manera de entender por qué la sociedad colombiana es así, porque quien construye el Estado en todas partes es la sociedad. Entonces, no tenemos esa historia del Estado que otras historiografías sí han tratado de hacerla o la tienen. Hay esfuerzos muy valiosos. Lo que ha hecho Fernán González y el grupo del CINEP en general ofrece ahí un panorama muy interesante. El estudio del régimen político que hace Francisco Gutiérrez Sanín es muy interesante, muy valioso, lleno de propuestas muy sugestivas y muy inteligentes. Pero no tenemos historias del Estado, no tenemos una historia de la religión católica. Somos católicos a ultranza, mucho de lo que hacemos, de lo que vemos, está untado de ese largo manto del catolicismo que llegó con España aquí. Y no tenemos una historia de la religión católica, no tenemos una historia de la sensibilidad religiosa, tenemos sí estudios fragmentarios sobre la institucionalidad católica, que es otra cosa, sobre algunos curas, sobre el funcionamiento de la vida religiosa en algunos lugares, con la ayuda de los antropólogos. ¿Cómo ha sido la experiencia de ejercer como historiador y docente en la Universidad del Valle? A mí me costó mucho trabajo abandonar Bogotá y llegar a un lugar como Cali. Y hubo un momento de extrañamiento, de sentirme que ni era de un lado ni del otro. Y eso me enseñó de un modo despiadado que el país es regionalmente muy diverso, muy distinto, que los ritmos, las entonaciones, las sensibilidades, las éticas son muy diferentes en 45 minutos de un avión. A la Universidad del Valle llegan estudiantes de los sectores populares que con muchísima dificultad logran arribar a la universidad y tener vida dentro de la universidad. Entonces, ver evolucionar esos muchachos que vienen de barrios muy pobres de Cali y que terminan incluso siendo becarios de universidades prestigiosas de Bogotá o que se van para el exterior a hacer sus doctorados, eso me ha parecido que es una muestra palpable de que el esfuerzo de formar historiadores en las regiones de Colombia tiene su valor. Bien, ¿y qué proyectos se están realizando desde la Universidad del Valle? Bueno, con nuestro grupo de investigación y a pesar de Colciencias, porque Colciencias no sirve para absolutamente nada sino para molestar, hemos tratado de darle coherencia y consistencia a los estudios sobre la vida intelectual. Hemos preparado un libro de historia de la cultura escrita, donde viene el universo de los impresores, el universo de la edición, los rudimentos que hay de historias del libro a nivel nacional. Esa línea temática está más o menos bien consolidada. Y hay una tradición muy fuerte de otros colegas historiadores en la Universidad del Valle, que es el estudio de la historia regional, con las monografías de los municipios del Valle, del Cauca y de Cauca, y eso ha sido, yo creo que una tradición ya de muchos años. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de los historiadores para pensar el conflicto y el posconflicto en Colombia? Yo soy de los que piensa que lo que se nos viene encima puede ser tan terrible como el mismo conflicto que hemos padecido durante 50 años. Yo soy de los que piensa que va a ser un momento de transición muy crítico, muy traumático, en que el historiador puede contribuir a ayudar a entender cuáles han sido todos los factores que incidieron en que la sociedad colombiana tenga tantos problemas acumulados sin resolverlos. Yo creo que el historiador tiene la obligación de ayudarle muy didácticamente a entender a la sociedad colombiana, que es una sociedad que se acostumbró a provocar conflictos desde los asuntos más triviales de la vida hasta los más complejos, y a vivir con esos conflictos sin resolverlos, a padecer sus propios conflictos. Una sociedad que se acostumbró a vivir mal como vive la gente en Bogotá,
todos los días sale a vivir mal y nunca se paraliza en la ciudad para decir, bueno, no podemos seguir viviendo tan mal, busquemos la manera de vivir mejor en esta cosa tan horrible. Yo creo que el historiador debería ayudar a entender, la sociedad tiene que detenerse, hacer un examen, hacer un balance de lo que ha venido siendo y a ver si puede corregir en algo. Bien, eso es todo por en este programa de charlas sobre la historia. En compañía del profesor Gilberto Loaiza tratamos temas sobre su trayectoria profesional, sobre algunos de sus libros y lo que él considera es el panorama de la historiografía colombiana actual. Muchas gracias, profesor Loaiza. Muchas gracias a ustedes, muy complacido de haber estado compartiendo lo poco que pueda decirles y espero que sigan adelante con su proyecto y que lo puedan difundir. Hasta luego.